Nadie imaginó que bajar de ese autobús sería el último acto visible de su vida. Las cámaras de seguridad captaron sus pasos en la madrugada, pero después de eso, Miguel Ángel Reyes se convirtió en una sombra que nunca más proyectó forma alguna sobre este mundo. Era el 14 de marzo de 2023, cerca de las 4:30 de la mañana, cuando el autobús de deportados cruzó la garita internacional de Mexicali, Baja California. El vehículo blanco con franjas azules, operado por el Instituto Nacional de Migración, transportaba a 47 personas que acababan de ser expulsadas de Estados Unidos. Entre ellos viajaba Miguel Ángel, un hombre de 34 años originario de Oaxaca, con el rostro marcado por la fatiga y una pequeña mochila negra como única pertenencia. Las imágenes de la terminal de autobuses muestran con claridad meridiana el momento en que desciende del vehículo. Lleva puesta una camisa a cuadros rojos y pantalón de mezclilla desgastado. Camina con pasos lentos hacia el interior de la estación, mirando ocasionalmente hacia atrás, como si buscara a alguien o temiera ser seguido. La grabación de las 4:47 AM lo muestra entrando al baño de hombres. A las 5:02 AM sale y se dirige hacia la salida norte de la terminal. Después de eso, ninguna cámara en Mexicali, ningún registro hospitalario, ningún hotel, ninguna central camionera volvió a captar su imagen. La hermana de Miguel Ángel, Rosa Elena Reyes, no supo de su deportación sino hasta 5 días después, cuando un compañero de viaje logró contactarla a través de Facebook. Me dijo que Miguel bajó del autobús con todos, que parecía nervioso, que preguntó por una tienda donde comprar un chip telefónico, cuenta Rosa Elena desde su casa en San Juan Mixtepec, Oaxaca. Sus manos tiemblan mientras sostiene la única fotografía que conserva de su hermano, tomada años atrás en una fiesta familiar. Le dije al señor que por favor me ayudara a encontrarlo, pero me confesó que él también tenía miedo, que algo extraño había pasado esa noche. Miguel Ángel había cruzado la frontera hacia Estados Unidos 11 años antes, buscando el sueño que millones de mexicanos persiguen, un trabajo digno, la posibilidad de enviar dinero a casa, construir un futuro para su familia. Trabajaba en la construcción en Phoenix, Arizona, y enviaba religiosamente $300 cada 15 días. Era metódico, responsable, jamás faltaba a esos envíos. Por eso, cuando pasó la primera quincena de marzo sin noticias ni dinero, Rosa Elena supo que algo terrible había ocurrido. Esta historia podría ser la de tu hermano, la de tu padre, la de cualquier persona que ha tenido que dejar su tierra natal buscando sobrevivir. La vida de estas familias cambia para siempre cuando un ser querido cruza esa línea invisible que divide dos países, dos realidades, dos destinos. Si esta historia te conmueve, suscríbete a este canal y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. La desaparición de Miguel Ángel podría haber quedado como un caso más entre miles, pero Rosa Elena no estaba dispuesta a aceptar el silencio. Vendió 2 chivos y un pequeño terreno que había heredado de su madre para viajar a Mexicali. Llegó a la ciudad fronteriza el 28 de marzo de 2023, con apenas 1,200 pesos en su bolsa y una determinación que haría temblar montañas. No conocía a nadie, no sabía moverse en una ciudad tan grande, pero llevaba consigo copias del acta de nacimiento de Miguel, fotografías y los datos del autobús de deportación. Su primer paso fue presentarse en la terminal de autobuses. El gerente de turno, un hombre de apellido Méndez, la recibió con una mezcla de compasión y desconfianza. «Mire, señora, aquí pasan cientos de personas deportadas cada semana. No podemos llevar registro de todos», le explicó mientras revisaba superficialmente una bitácora arrugada.
Pero Rosa Elena insistió, mostró las fotografías, rogó que revisaran las cámaras de seguridad. Fue entonces cuando Méndez, movido quizás por la desesperación en los ojos de aquella mujer, accedió a mostrarle las grabaciones. Juntos vieron las imágenes que confirmarían la presencia de Miguel Ángel en la terminal. Rosa Elena reconoció inmediatamente la camisa a cuadros, el modo particular en que su hermano caminaba, ligeramente inclinado hacia la derecha debido a una vieja lesión en la cadera. Lo vio entrar al baño, salir, dirigirse a la salida norte. Y luego, nada. El vacío, la inexistencia, como si la tierra lo hubiera tragado en cuestión de segundos. Aquí termina el video, dijo Méndez claramente incómodo. Después de esa puerta ya no hay cámaras, es zona de la calle. Rosa Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Cómo era posible que en pleno 2023, en una ciudad fronteriza con todo y su violencia documentada, no hubiera más vigilancia? La respuesta era tan simple como devastadora. Porque a nadie le importaba lo suficiente la seguridad de los deportados. Determinada a encontrar respuestas, Rosa Elena comenzó a recorrer las calles aledañas a la terminal. Habló con vendedores ambulantes, con empleados de tiendas de conveniencia, con guardias de seguridad privada. La mayoría la ignoraba o negaba con la cabeza sin siquiera mirar la fotografía. Pero en una pequeña tienda de abarrotes, a 3 cuadras de la terminal, encontró al primer testigo significativo. Don Esteban, un hombre de 68 años que atendía su negocio desde las 5:00 a.m., recordaba haber visto a alguien similar a Miguel Ángel aquella madrugada. Venía apurado, preguntó por chips telefónicos, pero yo no vendo eso, relató mientras servía café en un vaso desechable. Le indiqué que fuera al Oxxo de la esquina, pero me pareció extraño porque no se fue para allá. Se quedó parado en la esquina, como esperando algo o a alguien. Don Esteban mencionó otro detalle que heló la sangre de Rosa Elena. Esa madrugada vi pasar una camioneta blanca, de esas Suburban, con vidrios polarizados. Pasó lento frente a mi tienda, dio vuelta en la esquina donde estaba su hermano, y no la volví a ver salir por ningún lado. A los 5 minutos, caminé hasta allá para dejar la basura, y ya no había nadie. Con esta información, Rosa Elena acudió a la Fiscalía General del Estado de Baja California para presentar una denuncia formal por desaparición. La agente del Ministerio Público que la atendió, de apellido Carvajal, tomó su declaración con una expresión de hastío que revelaba años de enfrentar casos similares. Señora, su hermano era deportado. Es probable que haya conseguido dinero y se haya ido a otra ciudad o que haya vuelto a cruzar, le dijo con una frialdad burocrática que dolía más que cualquier golpe físico. Mi hermano no haría eso sin avisarme, respondió Rosa Elena, conteniendo las lágrimas. Algo le pasó. Necesito que investiguen. La agente Carvajal suspiró. Escribió algunos datos en su computadora y le entregó un número de folio. Vamos a dar aviso a los hospitales y al servicio médico forense. Si aparece algo, nos comunicaremos con usted. Era una respuesta tan genérica como insuficiente, pero era todo lo que el sistema le ofrecía. Durante las siguientes semanas, Rosa Elena se convirtió en una presencia constante en las calles de Mexicali. Pegaba volantes con la fotografía de Miguel Ángel en postes, muros, paradas de autobús. Visitaba albergues para migrantes y deportados, preguntando si alguien lo había visto. Fue en uno de estos albergues, la casa del migrante Juan Bosco, donde conoció a otras familias viviendo el mismo infierno. María Guadalupe Torres buscaba a su esposo, deportado en enero de 2023 y desaparecido en circunstancias similares. Javier Mondragón buscaba a su hijo de 22 años,
también esfumado tras bajar de un autobús de deportación en febrero. Ernesto Palacios buscaba a su hermano menor. Los 4 desaparecidos habían llegado en autobuses del Instituto Nacional de Migración. Todos habían descendido en la misma terminal, todos se habían desvanecido durante las primeras horas después de su llegada. Esta revelación no era coincidencia, era un patrón. Un patrón escalofriante que evidenciaba algo más oscuro, más organizado, más terrible de lo que cualquiera hubiera imaginado. Cuando 4 familias separadas, sin conocerse entre sí, reportan desapariciones con las mismas características, ya no se puede hablar de casualidad. Se está hablando de un sistema, de una operación, de algo que alguien estaba ejecutando con precisión aterradora. El dolor de estas familias trasciende cualquier frontera, cualquier documento migratorio, cualquier estatus legal. Son padres, hermanos, hijos, que simplemente desaparecen en el momento más vulnerable de sus vidas, cuando acaban de ser expulsados de un país y todavía no logran reincorporarse al suyo. Si esta historia te está llegando al corazón, si sientes que estas voces merecen ser amplificadas, por favor, dale like a este video y compártelo. Cada compartir puede significar que la familia correcta vea esta historia y encuentre la pieza que le falta para armar su rompecabezas de dolor. Rosa Elena, María Guadalupe, Javier y Ernesto decidieron unir fuerzas. Crearon un grupo de WhatsApp al que llamaron Búsqueda y Esperanza y comenzaron a compartir información, estrategias, contactos. Juntos regresaron a la fiscalía, ahora con 4 casos documentados que seguían el mismo patrón. Esta vez fueron recibidos por el fiscal especializado en desapariciones, el licenciado Roberto Castillo. Castillo era diferente a la agente Carvajal. Había algo en su mirada que transmitía genuina preocupación. Escuchó atentamente cada testimonio, tomó notas detalladas, solicitó todos los documentos disponibles. «Voy a ser honesto con ustedes», les dijo después de 2 horas de reunión. Este patrón no es nuevo. Hemos tenido reportes similares en los últimos 2 años, pero nadie había conectado los puntos como ustedes lo hicieron. Esto sugiere la participación de un grupo criminal que está identificando y secuestrando a deportados vulnerables. La explicación del fiscal Castillo pintaba un cuadro aterrador. Los deportados, al llegar a México sin dinero, sin teléfono, sin red de apoyo inmediata, se convertían en presas perfectas. Grupos criminales habrían infiltrado informantes en las terminales de autobuses, personas que identificaban a aquellos que parecían tener familia en Estados Unidos o México dispuesta a pagar rescate. Los secuestraban en la madrugada, cuando las calles estaban vacías, y luego iniciaban negociaciones de extorsión. «Pero nadie nos ha contactado pidiendo dinero», interrumpió María Guadalupe con voz quebrada. «Si hubieran secuestrado a mi esposo para pedir rescate, ¿por qué no nos han llamado?» La pregunta flotó en el aire como un presagio funesto. El fiscal Castillo desvió la mirada hacia la ventana. «Hay otra posibilidad que debo mencionarles, aunque es más difícil de procesar. Algunos grupos criminales no secuestran para pedir rescate, secuestran para reclutar forzosamente para tráfico de órganos o para trabajos forzados en campos agrícolas o laboratorios clandestinos». El silencio que siguió fue sepulcral. Cada familia procesaba el horror de esas palabras a su propio ritmo, imaginando escenarios que ninguna mente debería tener que concebir. Rosa Elena cerró los ojos con fuerza, respiró profundo y preguntó lo único que importaba. «¿Qué vamos a hacer para encontrarlos?» El fiscal Castillo propuso formar un equipo especial de investigación enfocado específicamente en estos casos.
Prometió solicitar las grabaciones de todas las cámaras de la zona, revisar registros de llamadas de torres de telefonía celular cercanas a la terminal y entrevistar a todos los deportados que hubieran llegado en los mismos autobuses. También contactaría a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas para coordinar esfuerzos a nivel federal. Las familias salieron de esa reunión con una mezcla de esperanza renovada y ansiedad intensificada. Por primera vez, alguien con poder institucional les había tomado en serio, pero también habían escuchado verdades que preferirían no conocer. Rosa Elena regresó a su habitación de hotel económico esa noche y no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Miguel Ángel en aquella esquina, esperando algo o a alguien, sin saber que los siguientes segundos definirían el resto de su existencia. Durante los días siguientes, el fiscal Castillo cumplió su palabra. Su equipo revisó más de 40 horas de grabaciones de cámaras de seguridad de negocios cercanos a la terminal. En una de ellas, de un banco ubicado a 4 cuadras, apareció una imagen crucial, la Suburban blanca que don Esteban había mencionado. El vehículo aparecía en el cuadro a las 5:08 a.m. del 14 de marzo, circulando lentamente por la avenida. Las placas no eran visibles debido al ángulo de la cámara, pero se podía distinguir que llevaba vidrios polarizados y una antena larga en el techo, típica de vehículos con radios de comunicación. Más revelador aún, en otra grabación de un negocio de autopartes se veía la misma Suburban en fechas correspondientes a las desapariciones de los otros 3 hombres. El 18 de enero, fecha de desaparición del esposo de María Guadalupe. El 9 de febrero, cuando se esfumó el hijo de Javier Mondragón. El 25 de febrero, día en que el hermano de Ernesto Palacios dejó de existir en los registros del mundo visible. La camioneta aparecía siempre entre las 5:00 y las 5:30 de la mañana, siempre circulando por la misma zona, siempre con los mismos vidrios oscuros que ocultaban quién viajaba dentro. El equipo de investigación solicitó a las compañías de telefonía celular los registros de torres cercanas a la terminal durante esas fechas y horarios específicos. Los resultados tardaron 3 semanas en llegar, pero cuando lo hicieron, agregaron otra pieza al rompecabezas. Durante cada una de esas madrugadas, se registraban múltiples teléfonos conectándose a la torre más cercana a la terminal, permaneciendo activos durante 15 a 20 minutos, y luego moviéndose rápidamente hacia la periferia este de la ciudad, hacia la zona conocida como Ejido Puebla. Esta zona, explicó el fiscal Castillo en una nueva reunión, era conocida por albergar varios ranchos agrícolas donde históricamente se habían reportado condiciones laborales irregulares y presencia de grupos criminales dedicados al tráfico de drogas. Vamos a solicitar órdenes de cateo para algunos de estos ranchos, anunció, pero necesito que entiendan que será un proceso complicado. Muchos de estos lugares tienen influencia política y conectes que pueden retrasar las órdenes judiciales. Rosa Elena sintió una mezcla de frustración y esperanza. Frustración porque una vez más el sistema mostraba sus grietas, sus corrupciones, sus protecciones a los poderosos por encima de los vulnerables. Esperanza porque al menos ahora había una dirección concreta, un lugar hacia donde dirigir la búsqueda, una posibilidad tangible de que Miguel Ángel estuviera vivo. Las semanas se convirtieron en meses. Mayo llegó con su calor sofocante a Mexicali, y Rosa Elena seguía en la ciudad, sobreviviendo con la ayuda de organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda que le proporcionaban alojamiento y comida. Había gastado todos sus ahorros, había dejado su trabajo en Oaxaca, había puesto su vida entera en pausa,
pero no podía regresar a casa sin su hermano, no podía abandonar la búsqueda mientras quedara un solo lugar por explorar. El 8 de junio de 2023, finalmente llegaron las órdenes de cateo. El fiscal Castillo coordinó con la Guardia Nacional y la Policía Estatal un operativo para revisar 3 ranchos en el ejido Puebla. Rosa Elena, junto con las otras familias, esperó en las oficinas de la Fiscalía durante horas que parecieron eternidades. Cada minuto que pasaba era una tortura, cada timbre del teléfono un sobresalto que aceleraba el corazón. La llamada llegó a las 6:43 de la tarde. El fiscal Castillo entró a la sala de espera con una expresión que Rosa Elena no supo interpretar. No era triunfo, tampoco era derrota. Era algo intermedio, algo complejo. «Encontramos algo», dijo simplemente, y las 4 familias se pusieron de pie al unísono. En uno de los ranchos, oculto en una construcción que aparentaba ser un almacén de herramientas agrícolas, las autoridades habían descubierto evidencia de presencia humana forzada. Colchonetas en el suelo, cadenas cortas ancladas a las paredes, restos de comida y, lo más revelador, documentos personales. Entre esos documentos estaba la credencial del INE, de Miguel Ángel Reyes. Rosa Elena tomó la credencial con manos temblorosas. Era real. Era la identificación de su hermano. Eso confirmaba que había estado en ese lugar, que las teorías del fiscal Castillo eran correctas, que Miguel no había simplemente decidido desaparecer o volver a cruzar la frontera. Lo habían llevado allí contra su voluntad. Pero la pregunta que ahora ardía como fuego en su garganta era, ¿dónde estaba ahora? El rancho estaba abandonado. No había personas, no había captores, no había víctimas. Solo evidencia de que algo terrible había ocurrido en ese lugar. Los análisis forenses confirmaron que múltiples personas habían permanecido en esa estructura durante periodos prolongados, basándose en huellas dactilares, residuos de ADN y patrones de uso. Pero todos habían sido trasladados, probablemente días o semanas antes del cateo. Los otros 2 ranchos revisados no arrojaron evidencia relacionada, pero el primero abrió una nueva línea de investigación. El propietario del rancho, un hombre llamado Humberto Salazar, tenía vínculos conocidos con el cártel de Sinaloa. Había sido arrestado previamente por tráfico de drogas, pero liberado por falta de pruebas suficientes. Ahora, con la evidencia del secuestro, se giró una orden de aprehensión en su contra. La búsqueda de Salazar se convirtió en prioridad. Se difundió su fotografía en todos los medios. Se alertó a las autoridades fronterizas. Se coordinó con agencias estadounidenses. Pero Salazar, como tantos otros criminales conectados con cárteles poderosos, parecía haberse esfumado tan eficientemente como sus víctimas. No podemos permitir que estas historias se pierdan en el silencio y la indiferencia. Cada persona desaparecida deja un vacío imposible de llenar en su familia, y cada historia compartida es un paso hacia la justicia y la memoria. Si esta narrativa te ha conmovido, te pido que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y dejes un comentario contándome qué piensas sobre este caso. Tu voz importa, tu participación importa, y juntos podemos mantener vivas estas búsquedas hasta encontrar respuestas. Mientras la investigación oficial continuaba su curso lento y burocrático, Rosa Elena y los otros familiares tomaron una decisión que cambiaría el rumbo de todo: realizar su propia búsqueda en campo. Con la ayuda de colectivos de búsqueda experimentados como Madres Buscadoras de Sonora y Províctimas del Delito, aprendieron técnicas de rastreo, uso de varillas para detectar remociones de tierra
y protocolos de seguridad para búsquedas en zonas peligrosas. El 15 de julio de 2023, un grupo de 30 personas, incluyendo las 4 familias y miembros de diversos colectivos, se dirigió a la zona del Ejido Puebla para realizar una búsqueda sistemática. Divididos en equipos, recorrieron terrenos baldíos, canales de irrigación abandonados, zonas agrícolas sin cultivar. Era trabajo agotador bajo el sol implacable de Baja California, pero cada metro revisado era un metro más cerca de una posible respuesta. Fue María Guadalupe quien notó la irregularidad. En un terreno abandonado a 2 kilómetros del Rancho Cateado, había una zona donde la vegetación crecía de manera diferente. Más verde, más densa, como si la tierra hubiera sido recientemente nutrida. Las varillas de detección reaccionaron positivamente, indicando que allí había habido remoción de tierra reciente. Inmediatamente se detuvo la búsqueda y se llamó a las autoridades. El equipo forense de la Fiscalía llegó al lugar 2 horas después. Comenzaron la excavación con protocolos científicos estrictos, documentando cada capa de tierra, cada hallazgo, cada detalle. A 80 metros de profundidad, encontraron los primeros restos humanos, luego otros y otros más. En total, ese sitio contenía los cuerpos de 8 personas, todos hombres, todos con señales de haber sido privados de su libertad durante períodos prolongados antes de su muerte. Las identificaciones tardaron semanas. El proceso forense de extracción de ADN, comparación con bases de datos y entrega de resultados es dolorosamente lento. Rosa Elena vivió esas semanas en un limbo entre la esperanza de que no fuera su hermano y el terror de que sí lo fuera. Porque encontrarlo muerto al menos significaría encontrarlo, cerrar el ciclo, poder despedirse. Pero encontrarlo muerto también significaría confrontar la realidad más brutal, que no había podido salvarlo, que todos los esfuerzos habían llegado tarde. El 2 de agosto de 2023, Rosa Elena recibió la llamada del fiscal Castillo. Su voz sonaba cansada, devastada. «Rosa, necesito que vengas a la fiscalía, tenemos resultados». Ella supo en ese momento, antes de escuchar las palabras, antes de ver los documentos oficiales. Lo supo en lo más profundo de su ser, en ese lugar donde las hermanas intuyen las tragedias de sus hermanos. Miguel Ángel Reyes era uno de los 8 cuerpos encontrados. El análisis forense determinó que había muerto aproximadamente 6 semanas después de su desaparición, probablemente de deshidratación y desnutrición severas, sugiriendo que había sido mantenido en condiciones inhumanas de cautiverio. Los otros 7 cuerpos correspondían a otros deportados desaparecidos entre enero y marzo de 2023, incluyendo al esposo de María Guadalupe y al hijo de Javier Mondragón. El dolor que siguió a esta noticia no puede describirse con palabras. Es un tipo de desgarro que cambia para siempre la estructura del alma. Rosa Elena había pasado 5 meses buscando, con la esperanza como combustible constante, imaginando el momento del reencuentro, planeando lo que le diría a Miguel cuando lo encontrara. Y ahora, en lugar de ese abrazo soñado, debía planear un funeral. Pero junto con el dolor, también llegó una determinación férrea. Rosa Elena, María Guadalupe, Javier Mondragón y Ernesto Palacios decidieron que sus seres queridos no serían simplemente estadísticas olvidadas. Formarían una organización para ayudar a otras familias de deportados desaparecidos, para presionar por mejores protocolos de seguridad en las terminales de deportación, para exigir que el Estado mexicano protegiera a sus ciudadanos en el momento más vulnerable de su retorno forzado. La organización, que llamaron El Último Kilómetro, comenzó a documentar casos similares en otras ciudades fronterizas. Descubrieron que el patrón no era exclusivo de Mexicali.
En Reynosa, en Nuevo Laredo, en Ciudad Juárez, se repetían las mismas historias. Deportados que desaparecían horas después de cruzar la frontera, familias que buscaban sin apoyo institucional suficiente, cuerpos que aparecían meses o años después en fosas clandestinas. A través de su trabajo, lograron que el Congreso de la Unión discutiera una iniciativa de ley para crear protocolos de protección específicos para deportados. La propuesta incluía establecer albergues seguros obligatorios en puntos de deportación, crear un registro nacional de deportados que permitiera rastrear su llegada y paradero, y asignar personal de seguridad especializado en terminales de alto riesgo. Rosa Elena también se convirtió en una voz pública sobre este tema, dando entrevistas, participando en foros, contando la historia de Miguel una y otra vez, aunque cada repetición reabriera la herida. Mi hermano no puede hablar ya, pero yo puedo hablar por él, decía en cada oportunidad, y voy a seguir hablando hasta que ningún otro deportado tenga que pasar por lo que pasó Miguel, hasta que ninguna otra familia tenga que vivir este infierno de búsqueda e incertidumbre. En cuanto a Humberto Salazar, el propietario del rancho donde fueron encontrados los documentos, fue finalmente capturado en septiembre de 2023 tratando de cruzar hacia Guatemala. Durante su proceso legal, declaró que era solo un eslabón bajo en una cadena de operaciones del crimen organizado que veía a los deportados como recursos desechables. Los secuestraban, los obligaban a trabajar en campos de cultivo ilegal o laboratorios de drogas, y cuando ya no eran útiles o representaban un riesgo, los eliminaban. Su testimonio reveló una verdad escalofriante. Había al menos otros 3 sitios en Baja California donde probablemente había más víctimas enterradas. Esta información generó nuevas búsquedas, nuevos hallazgos, nuevos dolores para más familias que llevaban años buscando, pero también generó algo más, conciencia colectiva sobre una crisis humanitaria que había estado ocurriendo en silencio, protegida por la indiferencia social y la complicidad institucional. El proceso legal contra Salazar y otros 5 implicados continúa hasta hoy. Rosa Elena asiste a cada audiencia, sentada en primera fila, mirando directamente a los ojos de quienes destruyeron a su familia. No es venganza lo que busca, sino justicia. Justicia para Miguel, para todas las víctimas y para las miles de familias que siguen en la angustia de no saber. Hoy, 3 años después de aquel 14 de marzo de 2023, Rosa Elena Reyes se ha convertido en una figura reconocida en la lucha por los derechos de migrantes y deportados. El último kilómetro ha ayudado a localizar a 23 personas desaparecidas, 12 con vida y 11 fallecidas, y ha acompañado a más de 200 familias en sus procesos de búsqueda. La organización también presiona constantemente a las autoridades para que implementen los protocolos de seguridad que podrían prevenir futuras tragedias. La historia de Miguel Ángel Reyes no tuvo el final que su hermana soñó durante esos 5 meses de búsqueda incansable. Pero su historia y el movimiento que generó está salvando vidas. Cada deportado que ahora llega a un albergue seguro en lugar de a una calle oscura, cada familia que recibe orientación inmediata sobre cómo buscar a un ser querido, cada protocolo nuevo que se implementa es un testimonio del legado de Miguel y de todas las víctimas de esta crisis invisible. Rosa Elena mantiene en su casa el único objeto personal de Miguel que recuperó, aquella credencial del INE encontrada en el rancho. La mira cada mañana antes de comenzar su día de trabajo en el último kilómetro. «Buenos días, hermanito», le dice a la fotografía. «Hoy vamos a ayudar a otra familia. Hoy tu muerte va a significar algo para alguien más». Y así, día tras día, convierte el dolor más profundo en propósito.
la pérdida más devastadora en acción, el vacío más oscuro en luz para otros que caminan por el mismo túnel de desesperanza. La última vez que alguien vio a Miguel Ángel Reyes con vida, estaba de pie en una esquina de Mexicali, a las 5:02 de la madrugada, esperando un chip telefónico para llamar a su hermana y decirle que había llegado bien. No sabía que esos serían sus últimos momentos de libertad, sus últimas horas, antes de convertirse en otra víctima de un sistema que falla sistemáticamente a quienes más necesitan protección. Pero su historia, contada ahora por miles de voces, se ha convertido en un grito que ya no puede ser ignorado. Los deportados son personas, son familias, son hermanos, y merecen llegar a casa con seguridad después de haber sido arrancados de otra.